gracias por atendernos. Cuénteme, ¿cuál es el caso suyo de familiares desaparecidos? Bueno, yo soy hija de un detenido desaparecido, de Waldo Pizarro. Yo tenía 10 años cuando mi papá fue secuestrado el 15 de diciembre de 1976. De hecho, estamos muy próximos a un nuevo aniversario, que es siempre una fecha muy difícil. Estaba viviendo nuestra familia de manera clandestina en la zona poniente de la región metropolitana y mi papá fue secuestrado junto a un grupo de compañeros y compañeras, una de ellas una mujer embarazada de 7 meses, todos y todas detenidas desaparecidas desde el 29 de noviembre al 20 de diciembre de ese año 1976. Mi papá era dirigente del Partido Comunista, era el segundo hombre del Partido Comunista, un dirigente de clase proletario que luchaba por terminar con la dictadura cívico-militar. Bueno, mi papá fue secuestrado ese 15 de diciembre de 1976 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, de la DINA, el aparato secreto del dictador Augusto Pinochet. Fue secuestrado y desapareció. Y fíjate que literalmente desapareció. Nunca hubo información alguna de qué había pasado con él, salvo que en el año 1986 hubo un juez que fue sancionado y casi fue expulsado del Poder Judicial porque él descubrió que mi padre, que la respuesta que se dio en el año 76 de que había salido a pie a la Argentina, las hojas de ruta habían sido falsificadas y él encarceló dio la orden de detención desde Gustavo Lee, que era uno de los 4 de la Junta, y 39 agentes del Comando Conjunto, un comando que agrupaba a la Fuerza Aérea, a la Marina, a Carabineros, un aparato represivo. Y luego, muchos años después, 2 décadas después, nos enteramos que mi papá, lo que había ocurrido con él, y por eso te digo que nunca más supimos de él, es que él fue secuestrado por la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, particularmente por un grupo de élite muy vinculado al dictador Augusto Pinochet y a Manuel Contreras, que era el jefe del aparato represivo de la dictadura, esta Dirección de Inteligencia Nacional. Este grupo era la Brigada Lautaro, que secuestró a mi papá, que lo hizo desaparecer literalmente porque lo trasladó a un recinto de exterminio del cual nadie salió vivo, en una calle del sector oriente de la capital. Mi papá, junto a todas las personas que llegaron a ese centro de exterminio, sufrió las torturas más brutales. De ese centro de exterminio los agentes ni siquiera tenían con capucha a quienes detenían porque el destino de ellos era la muerte, pero era la muerte con experimentos, con formas de tortura muy similares a las del nazismo. Yo sé que mi papá desapareció y fue a ese centro de exterminio, sin embargo, a ciencias ciertas no sé lo que le ocurrió. Sé que en ese centro de exterminio se aplicaban químicos, se hacían experimentos, se les sacaban las uñas, se les quebraba a palo a los presos, se les hacía formas de tortura como que los estuviesen quemando por horas, pero no sé cuál de todas esas torturas o si todas esas torturas son las que le llegaron a mi padre. ¿Y por qué te digo esto? Porque finalmente a lo que uno se enfrenta es que tantos años después del secuestro y desaparición de mi papá, sigo sin saber qué fue lo que le pasó a mi papá. Sí sé que estuvo allí, claramente no está vivo, fue asesinado, pero en cualquier registro que tú lo ves, Waldo Pizarro es una persona viva. En cualquier registro que tú lo busques en este país, de él no se supo más y sigue siendo un detenido desaparecido. Después yo con los años me casé con el hijo de un detenido desaparecido y tengo por lo tanto hoy día a mi suegro detenido desaparecido también, a Jaime Donato, que desaparece el 5 de mayo de 1976. Y en esta familia
de luchadores, de comunistas, de dirigentes, de personas que creemos que hay que cambiar el país y la humanidad, el mundo, por algo más justo, todavía seguimos buscando a nuestros 2 detenidos desaparecidos y a todos los detenidos y detenidas desaparecidas. ¿No ha habido justicia en 30 años de democracia? No, esta es una democracia disfrazada, esta es una post-dictadura. Yo creo que desde la revuelta popular, y creo que hay un hito que marca quizás el término de la post-dictadura, que es cuando se instala la Convención Constitucional, que va a terminar con la constitución impuesta por el dictador Augusto Pinochet. Antes de eso solo vivimos con el legado de la dictadura, en lo económico, en un Estado autoritario, en la impunidad como sello de la transición pactada. Eso es una postdictadura, eso no es una democracia. Y creo que cuando se instaló la Convención Constitucional, uno podría pensar que en Chile se están dando los primeros pasos para terminar con la postdictadura. Por lo tanto, es muy difícil que en un país que sale de una dictadura con todas las reglas que impone ese régimen autoritario se pueda llamar democrático. Y como no es una democracia verdadera, la justicia nunca va a ser. La justicia será en la medida de lo posible, como lo selló en el primer gobierno de la transición Patricio Aylwin. La justicia en la medida de lo posible era el sello de la impunidad. ¿Sabes por qué persiste? Porque lo que persiste es el fascismo. Porque lo que ocurrió en Chile es que fue el primer país del planeta que bajo las reglas del capitalismo triunfó una posición de vía al socialismo encabezada por Salvador Allende. Y esa derecha y ese gran capital que impone desde Estados Unidos, que impone el imperio de que nada se mueve sin que ellos lo sepan, no lo iba a aceptar. Por lo tanto, si tú analizas, la dictadura cívico-militar chilena fue muy distinta a las otras, aunque las otras, algunas incluso hayan tenido más años de existencia. Bueno, la chilena fue bastante larga, eso no hay duda. Aunque creo que un mes de vivir bajo una dictadura ya me parece algo horrible. Lo que ocurre es que en Chile se formó un tejido social durante todo el siglo pasado, hasta la década del 70, que logró el triunfo de un gobierno de vía al socialismo. ¿Qué significa eso? Que hay un pueblo que se hace parte y dueño de su historia. Que hay un pueblo que se sitúa pese a la opresión del gran capital, que significa el gran latifundista considera que su peón era su esclavo y que por lo tanto tenía que obrar y actuar como lo determinaba ese gran latifundista, o que el obrero tenía que hacer lo que el patrón le ordenaba porque así estaba sellado. Era condenado a la pobreza, al maltrato y a la miseria. Cuando un país, cuando los pueblos alcanzan ese nivel de conciencia que alcanzó el pueblo chileno en el año 70 como cúlmine de todo un proceso de construcción de un tejido social y político que se identifica con un sello de izquierda y anticapitalista y logra llegar al poder bajo las reglas del gran capital, es un avance enorme para un pueblo. Por lo tanto, lo que tuvo que hacer, y si uno lo analiza, el imperio, es volar todo de raíz. No es casual que en Chile haya nacido el modelo económico neoliberal. No es casual que Chile haya sido el único país que salió de la dictadura con una constitución. No es casual que en Chile se haya pactado la transición, y cuando se pactó fue así de literal, con un representante del Papa, estoy hablando del año 86, 87, 88, representante de las iglesias católicas y el embajador de Estados Unidos, además de connotados, y lo entrecomillo mucho, políticos de la derecha y de la recién nombrada Concertación, que finalmente lo que traen acá es la instalación de un modelo que ya terminada la dictadura, que había arrasado con todo, profundizara el modelo capitalista. Entonces, ¿por qué ese pinochetismo es tan fuerte? Ese es el pinochetismo que históricamente ha existido en Chile.
Lo que pasa es que el pinochetismo es fundamental para los procesos también de Latinoamérica y uno tiene que verlo más allá. La caída del modelo económico neoliberal en Chile se dice mucho en otros pueblos, en otras naciones, sobre todo en Latinoamérica. Si el modelo capitalista cae en el país donde fue su cuna, empieza a caer en todos los países de Latinoamérica y del mundo. Por lo tanto, es mucho lo que está en juego y ellos lo saben. Y por lo tanto, es mucho el esfuerzo que se va a poner en la potencia, la fuerza que deba tener ese pensamiento que es el pinochetismo que tú dices, pero que no es ni más ni menos que el fascismo. Y son estos neofascismos que se han instalado a lo largo del planeta y que acá en Chile cobra la fuerza que está cobrando porque hay todo el poder económico, comunicacional, estructural que tiene la derecha para instalar con fuerza ese pensamiento que, si bien no es real de una representación, a un pueblo que lo tienes marginado, maltratado, claramente lo permea si no hay esa fuerza y esa fortaleza que logramos construir durante 70 años. ¿Cómo se lucha contra ello? ¿Cómo despertar conciencia? Lo mejor es, primero, la persistencia en la lucha. No hay que dejar de luchar nunca. No hay que perder nunca la esperanza. Y hay que valorar todas las formas de lucha. La lucha de la Junta de Vecinos, del Club Deportivo, todas son formas de organización que de una o de otra manera demandan cuando las organizaciones sociales, con toda la variedad que puede haber, se organizan y hacen demandas. Lo que tú tienes en el centro es gente que exige lo que le niegan. Eso se va a ir multiplicando. Y eso es lo que ha pasado. Los procesos revolucionarios y transformadores tienen avances y retrocesos. Mira, Choquehuanca, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, señalaba que en Latinoamérica, particularmente, la historia era como este oleaje, que cada cierto tiempo la marea se recogía y había cierta calma. Pero cada cierto tiempo esa marea era un ir y venir y esa marea se crecía y generaba estos estragos que genera la agresión hacia los movimientos que se movilizan a lo largo de nuestra Latinoamérica. Con ese ir y venir, con ese vaivén que también graficó Choquehuanca, hay que terminar en Latinoamérica, porque hemos aprendido. Es un proceso que va a tener avances y retrocesos. Y en Chile, hoy, ¿cómo no va a tener avances? Es lo que yo digo en todos lados. A mí no me pueden decir que aunque tengamos a este candidato de la extrema derecha, que en los números no representa más que lo histórico de la derecha, lo que pasa es que nuestra gente, cuando hablo de nuestra gente, hablo de los explotados y explotadas, hablo de la familia de la clase trabajadora, cuando no va a votar porque se desencanta, gana la derecha, pero no es que tenga más representación. Ahora, lo importante es ir generando esas conciencias, que la disputa para vivir en mayor justicia social se da en todos los espacios, también yendo a votar. Y así se hace. Es un proceso largo, pero hoy día estamos escribiendo una nueva constitución. Eso nadie lo puede negar. Estamos redactando una nueva constitución que va a ir y ese próximo parlamento tiene que tomarla y tiene que materializar en leyes las transformaciones que propone esa nueva constitución. Ahí hay que dar una tremenda pelea, pero con la participación de la gente, si no, no vamos a poder hacerlo. El Parlamento tiene que ser popular, tiene que dejar de ser esa representación de una élite política, pero además no solo esa representación de una élite política, tiene que dejar de ser un sarcófago en el cual se va cada cierto tanto a encerrarse y entre nosotros, los sabios, súper claros, vamos y construimos leyes que solamente se hacen en la lógica de los consensos. Son grandes los desafíos, pero creo que después del año 90 nunca habíamos tenido este nivel de avance en la lucha. Se puede y yo creo que estamos haciéndolo. Aunque tengamos al sujeto, como digo yo, de candidato. Aunque lo tengamos. Fíjate que incluso aunque gane, ellos saben, se nos va a hacer un poco más cuesta arriba, pero ellos saben que la madre de las peleas será la Constitución. Todas y todos quienes sabemos lo que significa una Constitución para los pueblos, es la diferencia
de todo en la vida, de un pueblo con mayor justicia social, de pueblo mayor protagonismo, de pueblo con más posibilidad de transformación y de desarrollo en la vida. Nada va a ser peor que la constitución pinochetista. Los avances ya están. Y yo espero que no sea el innombrable el que gane, pero si gana hay que darle pelea con todo. Mira, yo creo que yo en una oportunidad, uno aprende mucho cuando conversa con creo que eso es la diferencia cuando uno es dirigente o dirigente de organización real. El mayor desarrollo político de las personas se da en la educación que te da la lucha política en la vida. Y yo recuerdo que en alguna oportunidad conversé con un antiguo embajador del Uruguay que luchó con el presidente de Uruguay, que se me olvidó el nombre, luchó con Mujica, que luchó con Mujica y resistió la dictadura en Uruguay, y decía que la dictadura chilena y la derecha chilena era una derecha de casta política, una derecha de linaje político y familiar, y que por lo tanto era mucho más difícil penetrarla. A mí me parece, y soy una convencida, que esos respaldos que tiene hoy día el candidato de la extrema derecha es de esos mismos sectores de extrema derecha fascistas, de corte fascista, que pretenden que los avances que han tenido los pueblos, yo diría en el último quinquenio particularmente, sean de un retroceso absoluto. Porque si uno analiza la crisis del modelo económico neoliberal que hubo en Estados Unidos por el tema de la vivienda, la especulación inmobiliaria, la crisis que hubo en España con los indignados, aunque después ganó un sujeto de la extrema derecha, tiene que ver con pueblos que se están levantando. Y por lo tanto, es lo que yo te decía, la caída del modelo económico neoliberal en el país que fue su cuna es algo que no puede permitir el gran imperio. Y por lo tanto, porque nunca han tenido pudor, el imperio, el poder del capital es el que arrasa con pueblos y los destruye para proteger sus intereses. Ellos saben lo que significa este proceso. A mí no me extraña el apoyo que le dan a Kast. Yo me quedo con el gran respaldo que ha tenido el otro candidato, que es Gabriel Boric, y fundamentalmente con el gran rechazo a nivel mundial que tiene la posibilidad. He leído, creo que fue el Washington Post, que incluso habló de Kast, el Washington Post, que nadie podría definirlo, un diario de izquierda, cuando señala que la figura de este sujeto ha crecido porque nadie lo ha nombrado como es un fascista. Lo otro son aquellos que se pintan. Hay un sector de la derecha que se pinta de demócrata, pero la verdad que a la hora de defender sus intereses no son más que una cuna de neofascismos dispuestos a arrasar con la vida de cualquiera con tal de defender sus privilegios que rayan en la indecencia. ¿Cree usted que parte de ese apoyo, ya mezclando preguntas, Sí, no se preocupe, que parte de ese apoyo que continúa teniendo el pinochetismo aquí en Chile es porque no se desnudó a la dictadura en la transición? No, pues yo creo, basta con recordar hechos. Llegó a ser comandante en jefe del ejército un sujeto violador de derechos humanos que fue Juan Emilio Cheire, que además no solo eso, que cuando fue comandante en jefe del ejército, él enarboló una tesis que expandió hacia el país y que con mucha fuerza los gobernantes de entonces, el parlamento y todos lo saludaron, y que si uno leía esa tesis que él elaboró, entre otras cosas decía que el golpe de Estado era un producto de una espiral de violencia en el cual todos éramos responsables. Cuando algo así se plantea, lo que se está diciendo es que no hay responsables. Es parte de cómo se construyó esta transición, una transición mentirosa. Una transición, yo siempre lo he dicho a nombre de la agrupación, en Chile se dio un ropaje de demócrata a una derecha que de demócrata no tenía nada. ¿Es usted optimista de cara al futuro? Siempre, porque yo creo que todos y todas los que luchamos lo somos. Si no lo fuésemos, no estaríamos en la lucha. Además, sí, yo creo que la vida tiene muchas cosas. Mira, recuerdo que alguna vez
yo vengo de una familia muy golpeada por la dictadura, muy golpeada por la dictadura, con muchos torturados, asesinados, muchas familiares presos y presas políticas, y en mi círculo más cercano, que es mi compañero, mis hijas, nosotros dos fuimos torturados, él estuvo preso cuando yo tuve a mi primera hija, y recuerdo que cuando mis hijas fueron creciendo y ellas se tuvieron que enterar de esta dolorosa historia de familia, para ellas fue muy fuerte, porque son abuelos que no conocieron, pero que no pueden ni siquiera ir a dejarles una flor. Cuando conocieron de todo esto, yo recuerdo que él les dijo a mis hijas que el mayor acto revolucionario en la vida era ser feliz. Y sí, pues soy optimista, porque creo que lo triste sería vivir para vegetar este mundo y no transformarlo. Sí, creo que lo más lindo que puede ser en la vida uno es ser un revolucionario o revolucionaria, en todo orden de cosas. Pues muchas gracias.